abogado que anunció el fallecimiento, ¿no? Cuando se venía preparando con Keiko el anuncio, ¿no es así? En relación a este hecho que tú estás comentando, es bien curioso, porque de lo que se puede hablar son de los antecedentes de Elio Riera, ¿no es cierto?, y de cómo ha incursionado en el escenario político, porque si bien es cierto es un abogado que muchas veces ha hecho política también. Y política justamente desde las fotos que aparecen en los medios, ¿no?, donde está con Alberto Fujimori, muchas veces ha sido también citado a explicar la situación y muchas veces también ha demostrado sus falencias, ¿no? Rosa María Palacios, que ha sido su profesora, es una de las periodistas que lo ha, como se dice teóricamente, lo ha escueleado y lo ha corregido públicamente. Es decir, es un abogado en realidad de un nivel que ha quedado, digamos, demostrado, no es un gran conocedor y tampoco tiene mucho tino político, ¿no? Estaba aprendiendo y esto parece ser la cereza sobre el pastel, pues, o sea, ciertamente cometió un desatino político, ¿ya? Porque él como abogado no le correspondía, digamos, el manejo de la información al respecto, pero como es muy voluntarioso y un poquito figuretti, siempre ha querido por ahí meter su cuchara y, bueno, en este caso, él quería decir, lo dije yo primero, ¿no? Pero parece que a la familia no le gustó, parece que a la dirigencia de Fuerza Popular no le gustó y aparecieron consecuencias que ya las vamos a ver, como tú dices, en el video que está cargando y que muestran pues de que como dijo, no era un abogado muy preparado. Él, claro, él se juraba que había liberado a Fujimori, ¿no? Claro, o sea, él se juraba el artífice de la libertad de Fujimori, o sea, lo que no había podido Nakazaki, no había podido este otro abogado que había sido juez, ahorita no, en Paco Castillo, ¿no? Y otros abogados, hasta un pool de abogados que habían contratado para sacar a Fujimori de la cárcel, él solito lo había logrado, según él, ¿no? No se daba cuenta que atrás de él estaba todo un aparato, que había un tribunal constitucional que ya había sido tomado por el fujimorismo, y que aunque lo hubiera presentado Karina Beteta, el recurso de, digamos, de liberación, el TC ya tenía el fallo hecho para favorecer la prematura, ilegal, digamos, libertad de Fujimori, que finalmente terminó en su desaparición, porque aparentemente se complicó más cuando ha estado en libertad que cuando estuvo siendo cuidado en el INPE, ¿no? Entonces, todo esto es el marco que engloba la actuación de este abogadito, que yo pienso que va a desaparecer, digamos, ya comenzó a desaparecer porque según mencionan, él no ha estado en el velorio de Fujimori. Yo me imagino que no por voluntad de él, o sea, él probablemente ha querido ir a robar cámaras, pero ha recibido una orden muy directa que le ha dicho, por ahí ni te aparezcas, ¿no? Le han bajado el dedo. Le han bajado el dedo, eso es lo que ha pasado. Le han bajado el dedo y bueno, en parte, como digo yo, de todas maneras por su impericia, ¿no? Porque él tendría que haber pensado que esto es un hecho político y que su calidad de abogado y según él, de supuesto héroe por haber sacado, héroe ante los fujimoristas, digo, ¿no? Por haber sacado a Fujimori en libertad, no le daba, digamos, la licencia para convertirse en el protagonista por encima de la familia o por encima de Keiko Fujimori, ¿no? Y eso es lo que ha terminado pagando Elio Riera. Fujimoristas rencorosos, pones tú. Claro, en cierta manera la han emprendido contra el abogado porque se fue de boca, pues, ¿no? O se fue de tuit. Dicen que después lo borró, inmediatamente lo borró, ¿no? Así es. Vamos a ver aquí también otro periodista que fue también tachado de, entre comillas, de dar noticia falsa, pero finalmente salió a responderlos al gobierno de Dina Boluarte. En todo caso, vamos a ver este video.
Cada vez cobran más fuerza las teorías sobre lo que realmente pasó en la casa de Keiko Fujimori durante los últimos minutos de vida de Alberto Fujimori. La noticia de su fallecimiento aparentemente no debía ser divulgada hasta después del 11 de septiembre para evitar comparaciones con la fecha en que murió el terrorista Abimael Guzmán. Incluso el gobierno tuvo que intervenir para silenciar a los periodistas que ya habían difundido la noticia de que el exmandatario había fallecido por la mañana. Bueno, esto me valió que la PCM me ponga un sello de falso en su cuenta oficial. Ahí unos minutos después de yo haber sacado este tweet, que básicamente no solo confirmaba minutos antes o tal vez horas antes el fallecimiento del expresidente, sino que confirmaba que desde el Ejecutivo también ya se preparaba un pronunciamiento oficial sobre este caso. Sin embargo, Elio Riera, quien fue el último abogado de Alberto Fujimori y defendió su indulto y privilegios como expresidente, se lanzó con la primicia antes que Keiko. De que sorprendió pues esta situación de una impertinencia del abogado que anunció el fallecimiento, ¿no? Cuando se venía preparando con Keiko el anuncio, ¿no es así? Porque nunca nos hemos antepuesto a la familia, siempre hemos dejado que la familia, ¿no es así?, se plantea la situación y la familia es la que le señale al país. Eso tuvo que doler. Te lo hicimos saber. Sí, lo sacamos de la casa. La familia lo sacamos, le hicimos saber de esto, porque eso es un atrevimiento, ¿no? Pasar sobre la cabeza incluso de la familia, y ya Keiko estaba preparando el mensaje que es quien debería ser, y que Keiko se mostró todo el tiempo valiente. Y yo quiero recordar algo que ella nos dijo, como le dijo a Aguinaga. A mí me dijo días antes, hay que irnos preparando porque lo veo mal. Con razón, el abogado ocultó su rostro al salir de la casa y ni siquiera asistió al velorio. Y tanto que se sacrificó por los Fujimori. Ay, ay, ay. La verdad que es bien curioso. No se puede dejar de comentar, Timoteo, amigos, que en realidad, lo que hizo el abogado en su torpeza, porque fue torpeza y afán de figuretismo, ya fue quemarles la película. Es cierto, pues, o sea, el tema es que ellos querían manejar el hecho y querían tenerlo a Chino escondido, ya muerto, hasta un día después, para que no digan que falleció el mismo día que Abimael Guzmán, que al final lo que todo el mundo ha dicho. Entonces, cuando Riera se le ocurre publicar un tuit, ¿no?, le develó todo lo que ellos estaban tratando de ocultar. Es curioso, pues, Timoteo, una de las cosas que nos preguntábamos, yo te lo digo por lo menos de manera personal, yo en mi incertidumbre, yo decía, no sé, si Fujimori se ha puesto mal, porque las primeras declaraciones de los congresistas fujimoristas decían, no, hay que rezar porque el ingeniero Fujimori o el presidente, le llaman ellos, salga de este trance, se ha puesto mal, esperemos que supere el trance, y el chino ya aparentemente ya estaba frío, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, yo decía, pero ¿cómo? O sea, si se ha puesto mal, si tantas veces lo sacaron del INPE para llevarlo a cuidados intensivos, para tratar de salvarle la vida, ¿no? O sea, si se ha puesto mal, ¿por qué lo tienen en la casa? ¿Por qué no lo han llevado a un centro hospitalario especializado? Y nos preguntábamos eso, ¿no? Decíamos, ¿pero qué pasa? O sea, y de ahí evidentemente surgía la duda y decía, para mí que ya se ha muerto el chino, decía yo, ¿no? Para mí que ya se enfrió y lo que pasa es que están tratando de ocultar la noticia. Y alguien dijo por ahí, también uno de los periodistas, digamos, de las redes, que el propósito era que no coincida con el 11 de septiembre, ¿no?, que coincidía con la misma fecha del fallecimiento de Abimael Guzmán, otro genocida, ¿no es cierto? Y además tenían la misma edad, han muerto exactamente a la misma edad. Y la familia estuvo por todos los medios tratando de mantener una situación de incertidumbre, ¿no? Como diciendo, se ha puesto mal, pero no lo llevaron a ningún centro hospitalario. Sí. Entonces, ¿qué? Lo estaban condenando a muerte, ¿no? Entonces, la cosa era tan rara que realmente de por sí,
cómo iban evolucionando los acontecimientos, hacía que uno sospeche qué era lo que estaba pasando. Y bueno, ya el abogado terminó de develar el misterio y decir, bueno, hay quienes dicen, con ciertas razones, que la muerte se ha producido en la mañana. Claro. ¿No? La muerte se ha producido en la mañana. La mañana del 11 de septiembre. En la mañana del 11 de septiembre, y han estado aguantando, y han estado dosificando la información, ¿no? Diciendo, no, se ha puesto mal, hay que rezar, esperemos que salga. Pero de ahí los médicos van a la casa de Keiko, lo cual es insólito. Una persona que se pone grave no llama al médico a la casa. Lo trasladan inmediatamente lo trasladan a un centro especializado de urgencias, ¿no? De atención de emergencia, para que sea visto por un lugar lo más preparado posible para sacarlo de la crisis severa en la que estaba. Ese solo hecho ya hacía pensar que en realidad no te estaban diciendo la verdad. Y bueno, Riera se encargó de poner luces sobre lo que en realidad estaba pasando, ¿no? Ya se había muerto, pues, el chino. Tal vez el Fujimorismo, digamos, el familia Fujimori ha querido dar la noticia en la madrugada del 12 de septiembre. Claro. Pero como que lo han publicado anticipadamente y ya no mal lograste. Ya. Le quemaron la película. Bueno, pues eso les pasa por juntarse con abogados nobles. Y no, la verdad que una de las cosas que sería interesante saber es cómo este señor Riera ya llega a ser el abogado titular de Alberto Fujimori. Nada menos de expresidente, ¿no? Claro, o sea, con todos los contactos que tiene el Fujimorismo, digamos, en el lado oscuro de la fuerza, hay muchos abogados que tienen más experiencia, ¿no? Tipo Alan García, ¿recordarás, Miguel? Claro. Alan García puso un abogado que, o sea, no tiene que, o sea, digamos, en términos prácticos, no tenía que hacer ahí nada, porque no era ni siquiera un abogado reconocido, simplemente era un tramitador de documentos, algo parecido, ¿no? Claro, o sea, al final parece que cogen quien quiere quemarse, porque creo yo que ser abogados de personajes tan controversiales, tan políticamente controvertidos, digamos, es de alguna manera terminar con la carrera, digamos, yo no sé si profesional, pero por lo menos política, si tienes alguna aspiración. Hay abogados que ya tienen mucho tiempo ahí, Nakazaki es uno de ellos. O sea, Nakazaki no le hace ascos prácticamente a nadie y ha defendido, digamos, una serie de luciferes por ahí que yo creo que Nakazaki, por ejemplo, no podría tener un futuro político, ¿no? Porque ya se sabe exactamente de qué lado está, ¿no? Uh-huh. Entonces, Riera parece que es el que aceptó, ¿no?, dar la cara, pero era inexperto, era un poquito ignorantón y además figuretti, y ese fue el resultado, ¿no? A la final, fíjate que lo que dice Aguinaga, Timoteo, lo botamos de la casa, dice, no se pierdan, o sea, al pata, o sea, lo han sacado con una patada en el poto, ¿eh? O sea, así ha sido la cosa, lo botamos de la casa. Lo votamos, ni siquiera dijeron le invitamos a salir o claro, no, claro, le invitamos a que se retire o le decimos que ya no intervenga, pues no tienes que decir que lo has votado. O sea, simplemente puedes decirle, ¿sabe qué, señor? Usted ya no interviene en este tema, ¿no? Pero no, lo dice con todas sus letras, dice, lo votamos de la casa, lo han sacado pero como un apestado, ¿no? Como un gato, como un gato callejero. Les quemó la película. ¿No? Es toda la impresión que a mí me da que les quemó la película, los puso en evidencia de una verdad que ya no se sostenía y que ellos querían prolongar hasta, como tú dices, ¿no? Por lo menos pasadas las 12 de la noche, siendo ya 12 de septiembre, inmediatamente ellos podían haber sacado la noticia, ¿no? Pero no, pues no, Riera se encargó de que fuera el propio 11 de septiembre, ¿no? Así es. Pero mientras tanto, Dina Boluarte, lo que se ha mostrado es más que un fujimorista, ¿no? O sea, la rendió homenajes. Me parece que hoy en Palacio de Gobierno lo recibe también en el féretro de Fujimori, pero que la cuenta de Presidencia de la República ha utilizado para
rendí los honores públicamente. Dice acá... Timoteo, ¿iba a ir al Congreso, creo? ¿O a Palacio Pues también escuché que lo iban a llevar al Congreso. Lo más probable, o sea, van a hacer todo un show, es previsible, porque necesitan utilizar hasta últimos días de Fujimori, hasta el último, para decir, bueno, se va un gran presidente que nos salvó y que necesitamos alguien lo reivindique, eso lo va a hacer Keiko o si no Kenji, ¿no? Sí, Eso es previsible. Entonces ahí vemos, dice, las redes sociales de la presidencia, que no son de Dina Boluarte, sino que de todo el país, ha restringido los comentarios para sus fotos en el velorio del criminal Alberto Fujimori, en un claro atentado contra la libertad de expresión. Claro, si uno va a la cuenta oficial de la presidencia, tanto en Facebook, particularmente en Twitter, no te van a dejar comentar. No es lo que han alertado nuestros compatriotas. Pero que Dina Boluarte ha sido, digamos, captado de esta manera, ¿no? Aquí otro comentario dice, lo bueno es que tenemos las verdaderas imágenes de pacto criminal de Keiko Dina. Ningún fujimorista podrá ahora negar lo evidente. Miguel. No, es evidente que Dina Boluarte ha ido un poco, no sé, a servir el café, a decir qué más desea usted, señora Fujimori, ¿no? ¿Cómo quiere usted que hagamos? Le damos, digamos, 3 días, vamos a poner... Bueno, hay temas que aparentemente están en la ley, es cierto, pero como se comentaba ahora también, esa ley debe ser cambiada. Ahora, la ley es optativa. Yo no creo que sea una cuestión forzosa de hacer, ¿no? Es decir, en este caso, entiendo yo, no hay un tema mandatorio que si no lo haces incurres en delito. Puedes hacerlo, pero puedes conversar también con la familia para que el tema de las exequias, del velorio y el sepelio, sean dentro del estricto privado de la familia y no hacer de esto un hecho político, que justamente es lo que se critica, y lo acabamos de ver tanto en las palabras de Susana Vaca como de la Pontificia Universidad Católica, que han dicho, bueno, acá hay que partir el tema en dos. Un tema es el hecho de la muerte de un familiar. Entonces nadie puede criticar a Kenji, por ejemplo, por decir lo que dice, por el estado emocional por el que atraviesa. Es su derecho como familiar, ¿no? Uno podrá estar en desacuerdo de muchas cosas que hizo en el pasado Kenji Fujimori, que incluso le valieron una pena de prisión suspendida, ¿no? Porque Kenji Fujimori es otro infractor de la ley. No nos hagamos tampoco, no lo hagamos héroe tampoco. Él como familiar puede estar sufriendo, eso se respeta, ok, pero de que es un infractor de la ley, es un infractor de la ley, ¿no? Entonces, por un lado, está, digamos, el tema familiar, el tema personal, que todo el mundo debe respetarlo, pero por otro lado, está el hecho político que han pretendido, ¿no?, hacer a raíz, como tú dices, pues, Timoteo, le están sacando hasta lo ultimito de provecho, hasta el último momento, para tratar de reforzar una figura que les dé aliento de aquí a las elecciones. Porque es innegable que estamos comenzando ya a entrar en una etapa electoral. Todo el mundo habla de elecciones, todo el mundo habla de candidaturas, de grupos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto se mezcla como hecho político con el tremendo apoyo que la coalición mafiosa, ¿no? Estoy hablando de Alianza para el Progreso, del Fujimorismo, de Perú Libre y digamos... Avanza País. De Avanza País. Acción Popular, ¿no? Somos Perú, Podemos Perú. Y del propio Ejecutivo, ¿no es cierto?, que es desde donde también se allanan a ofrecer este tipo de espectáculos políticos que en realidad deberían de merecer más mesura, porque en términos reales, este señor fue un dictador, este señor fue condenado por delitos, de graves delitos contra los derechos humanos, ¿no?, por crímenes de lesa humanidad. Este señor confesó ante los tribunales su culpabilidad en los hechos de corrupción, y la lectura política es que se trajo abajo la democracia que en algún momento lo eligió, ¿no es cierto? Y destrozó y pervirtió todas las instituciones autónomas y las más importantes del país.
Entonces, ante tales antecedentes, no había justificación para una respuesta de esa de política de esa envergadura, y todo debió quedar, digamos, en el hecho como hecho histórico de desaparición, en el luto que tienen que guardarle sus familiares y bueno, su cúpula, porque siempre manejó una cúpula, y no generar todo este aparato político que ahora tú has presentado muy bien, ¿no? En el hecho de que se están gestando transportes y movilidad, se está llevando gente del vaso de leche, de los comedores populares, en fin, ¿no? Todo este aparato para hacer ver, porque lo que quieren es hacer ver de que el pueblo es, digamos, en una importante, digamos, proporción, es un pueblo fujimorista o que comulga con sus ideas. Cuando nosotros junto con eso lo contrastamos con el respaldo que tiene, ¿no? El respaldo popular medido en las encuestas durante todo este tiempo de manera constante, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el Congreso, que tiene como mayoría el fujimorismo y a sus partidos satélites, o el respaldo que tiene el Ejecutivo, que está presidido por Dina Boluarte, pero que en realidad obedece, digamos, la voluntad del fujimorismo y del Congreso. Entonces nos damos cuenta de que acá hay algo que no cuadra, pues, amigos, ¿no? O sea, por un lado, toda la población rechaza, ¿no? al Congreso fujimorista y de derecha, ¿no? Toda la población rechaza al gobierno de Dina Boluarte y nos quieren hacer creer de que el pueblo es fujimorista y que Fujimori pues fue el gran líder que digamos que en realidad no lo fue, y fue simplemente un autócrata, un dictador, un violador de derechos humanos y un corrupto. Se dijo, la misma Dina Boluarte lo dice en un discurso de campaña, ¿no? El sexto presidente más corrupto del mundo. Eso dice Dina Boluarte, ¿no es cierto? Y ahora va a compungirse, a, no sé, a secarle las lágrimas y los mocos a Kenji y a Keiko. Eso a mí me parece, pues, un absurdo, ¿no? Por lo menos, por decirlo menos, un absurdo. Hace 5 o 6 días atrás, o la semana pasada, se hicieron públicos las encuestas que se dio a conocer en cuanto a la posibilidad de que Keiko Fujimori debe continuar o no en la política. La respuesta ha sido contundente. Dice que Keiko Fujimori debería retirarse definitivamente de la política, según sondeo de Ipsos Perú. Para los encuestados, la hija de Alberto Fujimori tendría que olvidar sus aspiraciones de volver a ser presidenta de la República. Conoce en esta nota qué personajes fueron incluidos también en la lista. Hay varios, pero la principal es la señora Keiko Fujimori, y eso quieren pues utilizarlo para lavar la cara y proyectar como candidateable a la señora Keiko Fujimori. Pero no hay que desviarnos del tema, Miguel. Pero Timoteo, prensa... sí. Disculpa, ahí sí Keiko es reelegida, porque no es la primera vez que la señalan como la persona más repudiada y que debería dejar la política. Esa sí no se la gana nadie a Keiko. O sea, el repudio a Keiko Fujimori como política es un repudio que se reitera y se reitera de manera frecuente, ¿ya? Pero bueno, no entiende, ¿no? Aparentemente. Adelante. La prensa internacional señala en cuanto a la muerte de Alberto Fujimori de la siguiente manera. Dice, Alberto Fujimori, la década oscura que marcó a Perú. El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció el 11 de septiembre de 2024 de cáncer. Fue condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. Desde su vertiginosa llamada a la política hasta hoy no dejó de polarizar a Perú. Es lo que dice en este caso prensa internacional, ¿no? Señala sus delitos y las acusaciones por violación a los derechos humanos. Prensa internacional, pero aquí en el Perú todos lloran. Canal 4, Canal 5, RPP. Eso lo digo porque, Canal N incluido, porque aquí un compatriota señala lo siguiente a través de un tuit. Como es que tratan de maquillar la muerte de Fujimori, pero que no lo pueden. El comentario dice lo siguiente: la prensa basura, por más que hace malabares para no llamar dictador, corrupto o genocida a Alberto Fujimori, se le sale, dice, ¿no?
No pueden sostener todo el tiempo el teatro escandaloso porque además de no tener valores, no tienen profesionalismo. Son torpes, torpes y torpes, es lo que dice. Y comparte un video donde un compatriota dice lo siguiente. Canal N, Alberto Fujimori será recordado por esterilizar la corrupción. En todo caso vamos a escucharlo, de qué manera han podido dar el traslado de fe directo de Alberto Fujimori. Será recordado por las derrotas al terrorismo, por estabilizar la corrupción para algunos, para estabilizar la economía para algunos, y para otros el legado que deja es de un gobierno en el que luego él fue condenado por crímenes contra la humanidad, por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta y por los casos de corrupción. Será recordado por las derrotas al terrorismo, por estabilizar la corrupción para algunos. Como es el subconsciente, ¿no? Se le salió. Se le salió. Muy cierto, realmente, Timoteo, muy cierto. Bueno, para estabilizar o establecer la corrupción, ¿no? Uh-huh. Pero Nicolás Lucar, sabemos que es un periodista que también a vez en cuando saca sus, digamos, a veces desenvaina la espada. Y hoy otra vez se ha mandado con todo. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho. Hombre, para poder ser candidato al Senado, tuvo que renunciar a la nacionalidad peruana y reconocerse a sí mismo como japonés. Es decir, el hombre que había sido 2 veces jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú, le juraba lealtad a otra bandera, al emperador de Japón, a otro país, a otra constitución, no a la nuestra. Y nos hemos olvidado de eso como si no hubiera ocurrido, porque si Alberto Fujimori hubiera salido electo senador del Japón, no lo hubiéramos visto ni la nariz. Porque eso es la verdad. Y quiero que escuchen esto. Son 10 segundos del minuto 40 que duró uno de los spots que lanzó el año 2007. Yo quiero que escuchen, los que vean por televisión y por redes van a ver lo que dicen las letras debajo. Yo se los voy a contar a los que nos siguen por radio, por favor. Señora Magariño. お父さんお母さんのふるさと日本、侍の国、日本のために命を懸けて戦います。 ¿Saben lo que acaba de decir o dijo? Por el país de mi padre y de mi madre, el Japón, y por la tierra de los samuráis. Exitosa. Prometo dar mi mayor esfuerzo y mi propia vida por el Japón. Disculpen, no me jodan. Por Dios. Por Dios, le ha jurado lealtad a otro país y le rendimos pleitesía, es decir, no nos queremos a nosotros mismos, no nos tenemos ningún respeto. Bueno. Lamentablemente, Timoteo, y en esto tenemos que remitirnos al comentario de Matices de Hildebrand. Uh-huh. Una de las características del gobierno de Alberto Fujimori es el vaciado de contenido de las frases y de las palabras, ¿no es cierto? Es decir, a los peruanos ahora no nos da mucho ni nos despierta mucho impacto el escuchar a Alberto Fujimori decir ante, digamos, las autoridades japonesas, las autoridades electorales, que él va a dar la vida por el Japón. Entre otras cosas, de repente porque Fujimori se sabía, no era muy serio en sus palabras, pero además porque para nosotros la palabra, el honor, la verdad, a veces son bien relativas, como quien dice, bueno, a veces sí, pero a veces no tanto, y uno lo justifica y dice, bueno, él tuvo que decir eso porque, claro, él estaba en Japón, entonces, no, lo que está diciendo es haciendo una promesa de honor para postular y para representar al pueblo japonés. Para los japoneses eso no es broma. Para los japoneses eso es un compromiso de honor. Los japoneses inclusive llegan a suicidarse cuando sienten que su honra y su honor, ¿no?, ya ha perdido valor. Pero para los peruanos no. Para los peruanos es decir, bueno, sí, pues lo dijo, es que lo tuvo que decir. No era así.
peruanos ¿no? también hay que precisar, ¿no? No, sí, o sea, los criollos, yo te entiendo y ahí vale tu corrección, pero yo estoy hablando más que nada, Timoteo, de cómo respondemos, incluido el Estado y las autoridades, ante hechos que deberían de ser objeto de un análisis más serio. No me estoy refiriendo evidentemente al pueblo peruano, me estoy refiriendo a cómo las autoridades relativizan a la clase los política. términos. La clase política, exactamente. Por eso digo, vale tu corrección. Yo creo que está bien puesta en el momento justo. Pero me estoy refiriendo básicamente, y aquí yo hago la corrección, a la clase política, ¿no? Cuya palabra es a veces, digamos, insustancial, o puede ser, por eso es que hay un dicho que dice, no, si no te gustan mis principios, te pongo otros por delante, porque la idea es hacer lo que yo quiero, la idea no es respetar los principios, y los principios como que valen un poco menos que nada, son tibios. Y eso es algo que hace que las palabras de Lucar puedan ser después refutadas por Philip Butters, por ejemplo, ¿no? Yo estaba escuchando ahora a Philip Butters, trato de escuchar de todo un poco, ¿no es cierto? ¿No? Decir una serie de mentiras con un desparpajo increíble, ¿ya? Y que podría ser fácilmente demostrable en los hechos. Sin embargo, él simplemente habla y habla y habla, porque él sabe que su palabra, ¿no? No está, digamos, en rigor adherida a la verdad de los hechos, sino lo que está tratando de querer es meterte un floro para convencerte, ¿no?, de algo desde el punto de vista de la emoción y no desde el punto de vista de la objetividad o de la verdad. Entonces tenemos este tipo de periodismo también en las grandes redes, digamos, en los grandes medios masivos, que también relativizan la palabra y relativizan la verdad, ¿no? Y entonces, digamos, tenemos esta forma un poco de asumir hasta la propia ley, Timoteo, hasta la propia ley escrita, se la bajan actual. La Constitución puede decir, por ejemplo, ¿no? Y para poner un ejemplo chiquitito y dejarte que continúes con el programa, la Constitución puede decir claramente que la investigación del delito se inicia y es dirigida por la Fiscalía, por el Ministerio Público. Pero esa palabra que es tan clara y tan precisa, el Congreso y estos congresistas la relativizan y dicen no, porque en este caso damos una ley que está por debajo de la Constitución que dice que ahora los que se encargan de la investigación preliminar es la Policía Nacional. O sea, se atenta directamente, ¿no? Ahí no hay nada que interpretar. Se atenta directamente con lo que está escrito en la Constitución, porque para ellos lo que está escrito se puede relativizar, ¿no? Se puede hacer tibio, se puede diluir y final. A eso me refiero, y como te digo, haces bien en decir, es la clase política, ¿no? Y sobre todo la clase política actual y la gobernante, y los medios de comunicación, que son súbditos de esta clase política, los que hacen que la palabra y la ley prácticamente hayan perdido peso, hayan perdido valor. Adelante. Y acá hay algo más que agrega, ¿no? Un compatriota. La clase política peruana que gobierna siempre es colonizada, claro. Siempre están esperando de afuera que alguien los salve. Y ahí está Fujimori, que instauró el neoliberalismo salvaje. Aquí, fíjense, todo lo que hemos repasado, no tengo la mínima idea, no he visto el video, pero es previsible que Kenji Fujimori, Keiko Fujimori se unen para seguramente proyectar, digamos ya, y sobre todo politizar la muerte de Alberto Fujimori. Vamos a escucharlo, esta intervención de Kenji y después de Keiko Fujimori. De esta manera se viene desarrollando este acto póstumo al expresidente de la República, Alberto Fujimori, luego de haberse desarrollado ya el responso respectivo y observar
Llevamos junto al féretro a Keiko, a Sachi y a Kenji Fujimori, quien ha agradecido a su padre y ha resaltado su labor. Hoy voy a hablarte frente a tu pueblo peruano. Que tenga un poquito de serenidad en mi corazón. Porque finalmente, papito, eres libre. Eres libre del odio y de la venganza. Eres libre de esas personas que no te perdonaron, que nos rescataras del hambre y del terror. Eres libre, pa. De esos 16 años de prisión injusta, con una sentencia sin prueba alguna, porque estuvimos ahí en el juicio. Es lo que Keiko Fujimori dice, que no tiene ninguna prueba de la sentencia de parte del sistema de justicia en el Perú. O sea, esto ya se pasó, ¿no? Eso ya se pasó de la raya. Bueno, ahí está el cinismo puro de Keiko Fujimori, pero que varios compatriotas han advertido que Fujimori en los 16 años que estuvo en la cárcel estuvo bien cuidado, lo tenían bien chequeado en temas de salud, no tenía ningún tipo de problema, claro, normalmente por la edad es natural, pero que apenas sale de la cárcel, va a la casa de Keiko Fujimori, resulta que se cae, lo utilizan para candidatura presidencial, lo han llevado a que pues se descuide de la salud y finalmente pues ya sabemos qué es lo que ha pasado. Que justamente el semanario Hildebrand Su 13 da a conocer un informe cómo es que Alberto Fujimori también decidió ese camino finalmente. Miguel. Bueno, mi primer comentario es cómo han decidido hacer de esto un manifiesto político, ¿no? En realidad, como digo, reiterando el comentario además de mucha gente, esto tenía dos caras, ¿no? Por un lado, la pérdida del familiar, evidentemente impacta a la familia, eso tiene que pasar, pero exponerlo de una manera, digamos, tan masiva, tiene un efecto definitivamente en la gente. Y ese efecto no es un efecto casual, es un efecto buscado. Yo no voy a decir de que digamos, se haya montado un show, porque eso sería irrespetuoso con la familia, pero lo que sí es evidente es que se han tomado decisiones sobre la exposición de estos momentos que deberían de ser momentos íntimos, ¿no? Y no deberían, digamos, tener un manifiesto político, como tú dices, Timoteo, que es el que deja entrever Keiko Fujimori en sus palabras, ¿no? Hablando de una sentencia injusta, de una injusta carcelería, en fin, ese tipo de cosas es, sí, pues como dices tú, de un cinismo, digamos, recurrente, ¿no? De un cinismo permanente. No puedes decir eso cuando tienes sentencias en 3 instancias, no puedes decir eso cuando el propio Fujimori reconoce sus delitos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, va a haber gente que se conmueva con esto, sobre todo los fujimoristas y las personas poco informadas, o las personas que tienen una abierta intención política, pero como digo, o sea, esto es un hecho político también que va a ser explotado hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eso hasta parece la evidente. última gota. Sí, claro. Hasta última gota de lágrimas. El semanario de Hildebrand Su 13, seguramente esto pasado mañana vamos a hacer un programa donde señala el periodista Eloy Marchand en su reportaje, donde que el propio Alberto Fujimori optó por un tratamiento inmunológico, dice. Inmunológico. Que resultó fatal, es decir, sus médicos de cabecera le habían sugerido qué pasos debió dar, pero finalmente Fujimori decide dar de otra manera. Y finalmente la decisión fue fatal, no, es lo que señala. Seguramente vamos a ampliar. Timoteo, sobre ese punto especial quiero hacer una pequeña aclaración.
en realidad lo que declaró el médico, lo que sí me escuché que el médico había tomado el caso en los últimos tiempos, pero lo que informó el médico es que él le advirtió a Fujimori de los riesgos que podía tener este tratamiento, y el médico, digamos, dentro de lo que son los cánones del procedimiento médico correcto o recomendado, deja que el paciente, advertido de los pros y contras, porque todo tratamiento puede tener efectos secundarios, tome el riesgo o no lo tome, ¿no? Solo en los casos en los cuales un paciente ya está totalmente fuera del uso de su razón o está en inconsciencia plena, son los familiares los que tendrían que haber tomado la decisión. Pero aparentemente, según revela el propio médico, es Fujimori el que decide tomar un tratamiento que, si bien es cierto, implicaba riesgos casi como cualquier tratamiento, ¿no? Era el que, a juicio del médico, le daba también las mejores expectativas de sobrevida. Aparentemente, cuando el cáncer, y eso es lo que manifestó el médico, tenía ya una metástasis en los pulmones, eso habla de la diseminación del cáncer. Entonces Fujimori estaba entrando en una etapa muy complicada de la enfermedad, donde cada vez más los tratamientos instituidos iban a implicar un mayor riesgo para la salud. Fujimori tomó la decisión, los médicos aplicaron en función de esa decisión. Como dice el propio doctor Elmer Huerta, para esto tiene que haber un documento oficial que se conoce dentro de la historia clínica como el consentimiento informado, ¿no? Fujimori tiene que haberlo firmado, porque de esa manera el médico evidentemente salva su responsabilidad legal también, ¿no? Entonces parece que dentro de ese tipo no hubo, digamos, la prepotencia ni de la familia ni del propio Fujimori, sino una decisión consciente ante una situación ya muy complicada de asumir un riesgo a su salud que terminó en lo que terminó. Por eso es que el médico lo dice de manera abierta. O sea, lo que aceleró el proceso de muerte de Fujimori fueron los efectos secundarios del tratamiento inmunológico que se le había comenzado a implementar. Pero ante la gravedad de la situación que ya se había presentado por ese nódulo canceroso que había sido descubierto en los pulmones, ¿no? Más o menos ese es un resumen de lo que es el cuadro médico de Fujimori en sus últimos tiempos, ¿no? Es lo que dio a conocer en este caso Semanario de Gilman en su 13, tomando en cuenta las declaraciones del médico que acompañó, ¿no? El mejor médico de estos últimos tiempos en temas de tratamiento al cáncer relacionado a la enfermedad que tiene Alberto Fujimori. Miguel, por otro lado, varios compatriotas han recordado también lo que deja Fujimori, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí un compatriota dice en su cuenta de Twitter: es muy importante recordar que Alberto Fujimori y su grupo Colina asesinaron a Javier Ríos Rojas, de 8 años, durante la masacre de Barrios Altos del 3 de noviembre de 91. Lo mataron al lado de su padre y otras 13 personas durante una pollada, ¿no? Ni perdón ni olvido. Ahí está. Otro. Este es un comentario, ya, digamos, también misma línea. Dice: este régimen asesino de Keiko Fujimori y Dina Boluarte no tiene escrúpulos. Ustedes son los terroristas que asesinaron al pueblo. Ahí está. Los masacres en varias regiones, particularmente en Puno, Ayacucho, en Cusco, Arequipa, en Pichanaki y también, tengo entendido, en Trujillo. Entonces eso, ni siquiera se tuvieron un minuto de silencio en el Congreso, nada. Al contrario, aplaudieron las acciones tomadas por Alberto Tarola bajo mandato de Dina Boluarte. Hay otra nota también que ha salido en cuanto que el entierro de Fujimori va a ser el mismo día que se deben conocer los Bloody videos, ¿no? Otra coincidencia. Dice Infobae: Alberto Fujimori será enterrado el mismo día que se difundió el primer Bloody video.
Es lo que también señalan. Vamos a esperar que pueda cargar. En todo caso, Miguel, tal vez para ya entrando en la parte final del programa. No, pero sí quería no dejar de comentar el acierto que has tenido de poner la otra cara de la medalla en este programa, ¿no? O sea, es decir, la gente está muy compungida porque además los medios de comunicación lo están, digamos, exacerbando y promocionando hasta niveles, digamos, estrepitosos, el hecho de la muerte de Fujimori, las reacciones y el velorio y todos los detalles, y sin embargo, dejamos de ver o dejamos de considerar que hubo gente que no tuvo ni siquiera los privilegios de morir con su familia, al lado de su familia, ¿no? Que no tuvo los privilegios de ser indultados o condenados, y estamos hablando muy bien el caso del niño Jesús Ríos, me parece que se llama el pequeño, Rojas, ¿no? Que fue Jesús Rojas, ¿no? Que fue asesinado sin haber comenzado una vida, a los 8 años me parece, ¿no? Sin haber tenido la oportunidad de ser acusado, condenado, juzgado o indultado, ¿no? No es una vida que se apaga a los 86 años en un lecho de muerte junto con su familia. Es una vida que nunca se explicará qué pasó, ¿no? Estaba comenzando a vivir, no tenía nada que ver con la política, no había cometido ningún pecado, ¿no? Y sin embargo fue aniquilado de una manera impune por estos grupos que oficializó, que apoyó, que promovió y que finalmente condecoró, ¿no? Alberto Fujimori. Entonces, digamos, dentro de una proporcionalidad de los hechos, si uno se conduele con la muerte de un anciano, ¿no? Condenado por asesino, condenado por corrupto, ¿cómo no deberíamos de condolernos por la muerte de un niño que no tuvo la oportunidad de vivir siquiera? Eso es una cosa que uno tiene que poner en la balanza, ¿no es cierto? Hasta los fujimoristas deberían de poner en la balanza y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? Está bien, yo lloro por el chino, todo lo que quieras, pero ¿qué pasa con este niño que quedó olvidado en la historia? ¿No? ¿Qué pasa con él? ¿Con él no hay derecho de conmoverse? Entonces, por eso te digo, Timoteo, es un acierto ponerlo, porque es de alguna manera decir, oye, fíjate pues, ¿no? Fíjate pues, fíjate lo que pasó. Claro, el tema, Timoteo, permíteme extenderme un poquito más en el comentario, el tema es que existe la teoría de los daños colaterales. Yo, cuando comencé a ver en el Facebook reacciones respecto de la muerte de Fujimori, justamente publiqué la foto de este niño en respuesta a quienes estaban lamentando y ya comenzaban a echar sus primeras lágrimas por la partida del, entre comillas, chino. ¿No es cierto? Y yo les dije, ¿y qué pasó en este caso? No, es que lamentablemente me contestaron, ¿no? Porque lamentan, dicen, la muerte del niño, lamentablemente la guerra tiene también este tipo de hechos injustos. O sea, justifican la muerte de una criatura porque simplemente en la guerra estas son las cosas que ocurren. Esa teoría de los daños colaterales, ¿no? De las graves violaciones de derechos humanos, es algo que tienen metido en la cabeza esta gente que cree que todo vale, cuando de lo que se trata es de lograr fines políticos. Y no, pues las autoridades y los organismos a nivel mundial más bien persiguen a aquellos que generan este tipo de crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que todavía no entienden. Por eso quieren que nos salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso dicen alegremente, aunque tenemos un sistema de justicia paupérrimo, que se imponga la pena de muerte, dicen. No saben cuántos inocentes podrían terminar siendo asesinados solamente por motivaciones políticas si se implementara la pena de muerte de un momento a otro en este país. No lo entienden. Ese es el problema y esa es la docencia que de alguna manera hay que hacer, ¿no? Adelante. También se ha registrado, ya esta es como anécdota que va a quedar, es que en el digamos, velorio de Alberto Fujimori, en este caso el Ministerio de Cultura, a los alrededores reventaron, digamos, ¿cómo le llaman eso? En todo caso, vamos a ver este video.
tienen que actuar rápidamente porque veo que bueno, el sentido es de bajada y poco a poco, ¿no?, se va acrecentando el nivel de estas aguas servidas, ¿no? Miren la señora cómo pasa, ¿no? Con parte de su vestimenta tapándose la cara, la nariz, porque de verdad que el olor es fuerte, ¿no? Es un hedor ya prácticamente. Claro, y Eder, muchos problemas en esta zona para cruzar. ¿Cuál es el cruce exacto? ¿Cuál es un accidente, Jimmy? ¿Cuál es la ubicación exacta, por favor? Estamos justo frente a el velatorio del señor Alberto Fujimori, ¿no? Justo al frente, miren. Si nuestra cámara gira, van a ver allá el Salón Nazca, la Sala Nazca, y este es un crucero peatonal que está próximo a la avenida Aviación. Es un puente peatonal que está a 150 metros de la avenida Aviación, como lo dice el cartel. Claro, y por acá tienen que venir, si es obligatoriamente, si quieren llegar al velatorio, quieren llegar a su centro de trabajo, muchas personas. La señora se puede caer, bueno. Bueno, sin comentarios. Se desbordó el desagüe. No faltará quien diga que fueron los comunistas los que hicieron eso, ¿no? Porque es una de las reacciones normales, ¿no? Hay por ahí también quienes dijeron que, bueno, tanto fujimorista junto tenía que dejarse percibir olfatoriamente, ¿no? Puede ser también. En fin. Aquí el propio Fujimori confirma que engañó a todos los peruanos, ¿no? Vamos a escucharlo. ¿Cómo se debe, japonés o peruano? Bueno, yo reitero lo que he dicho anteriormente. Como todos conocen, tengo koseki japonés y como tal tengo derecho a esta nacionalidad japonesa. Pero obviamente... A ver. Mis modestos conocimientos al servicio de lo que él iba, yo creí realmente de que era un hombre que tenía condiciones, tenía carácter, porque en los primeros años tenía mucho temperamento, mucha energía. Yo mantengo mi vínculo con el Perú. Usted ha sido muy leal a Fujimori, ¿no? 100%. Bueno, el propio Fujimori confirma que es japonés. Y Montesinos le lavó la cara para presentarlo como candidato presidencial. Bueno, su propio amigo Montesinos, su cómplice en cuanto a la violación de derechos humanos, pues también pudo conocer el nefasto final del gobierno de Fujimori, ¿no? Dice Alberto Fujimori será enterrado el mismo día que se difundieron el primer video de Vladivideos. Miguel. Bueno, yo creo que al final, Timoteo, justamente del programa, no hay que dejar de decir de que hay que aprender la lección. O sea, Fujimori es todo un fenómeno que, como decíamos en el programa pasado, surge como una respuesta ante una situación caótica y desesperada que genera Alan García, quien fue, digamos, quien lo ayudó en su candidatura, quien lo ayudó a ser presidente, ¿no? Y sin embargo, digamos, después de ser perseguido, volvieron a hacer alianza, ¿no? El fujiaprismo volvió a reverdecer en las, digamos, colaboraciones parlamentarias que hubieron a lo largo de la historia y hasta ahora se siguen defendiendo. Uno ve los tweets de Carla García, por ejemplo, en apoyo y exaltación de la figura del gran presidente que fue Fujimori para Carla García, la hija de Alan García, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no hacemos una correcta lectura de la historia y no vimos cómo el hecho de votar por un advenedizo, por una persona sin un colectivo político detrás que lo respalde, por un improvisado en la política como fue Alberto Fujimori, nos llevó en realidad a jugarnos la lotería. Ciertamente, y yo estuve, lo voy a confesar, dentro de ellos, mi posición era en contra de Vargas Llosa en aquel tiempo, en los 90, porque entendía que Vargas Llosa pues era básicamente quien iba a perpetuar las condiciones de desigualdad política y social en el Perú. Un Javier Milei, de época de los 90. Algo así, ¿no? O sea, representaba una corriente de derecha muy fuerte que se iba a agudizar. Y entonces, y lo digo también con honestidad y sinceridad, en ese tiempo yo opté, porque siempre he optado, nunca o casi nunca, creo que alguna vez, pero muy poco, he votado en blanco.
Entonces yo decidí en ese momento apoyar a Fujimori. Eso evidentemente no me corresponde, no me convierte en fujimorista actual, no, ni siquiera en fujimorista del pasado, pero era la opción que había que tener frente a alguien que garantizaba la perpetuación de un modelo, digamos, de desigualdad en el Perú, que eso era lo que representaba Vargas Llosa en ese tiempo y lo que ha ratificado Vargas Llosa a lo largo de la historia, ¿no? Cuando ahora dice, por ejemplo, no solamente es importante votar, sino hay que votar bien, es decir, no, ustedes son unos ignorantes que no saben por quién votar, cuando Vargas Llosa estaba llamando a votar por Keiko Fujimori. ¿Cómo es la historia, ¿no? Y cómo la vida da vueltas, ¿no? O sea, quien fue el enemigo, digamos, número uno del fujimorismo, después termina apoyando a Keiko Fujimori, que era la representante de ese fujimorismo que tanto abominó. Ahí está Lourdes Flores, ahí está Pedro Cateriano, ahí está, ¿quién más? Rospigliosi, ahí está Nano Guerra García. Claro. Entonces la lección a sacar es esa, o sea, mientras no tengamos un país con partidos políticos sólidos, con instituciones que se respete, mientras no revaloremos nuevamente las leyes y las palabras y nos tundemos los artículos de la Constitución como nos da la gana, entonces vamos a estar siempre librados a los famosos caudillos, ¿no? A los famosos salvadores del Perú. Alberto Fujimori en ese tiempo, en los años 90, representó la salvación del Perú ante el desastre aprista, ¿no? Desastre que ahora ya olvidaron, pero eso fue un verdadero desastre, eso fue una apocalipsis social e institucional, el primer gobierno de Alan García. Y Fujimori apareció como la alternativa salvadora. Y ahora queremos seguir eligiendo estos outsiders, estos desconocidos, que no tienen detrás de sí colectividades sólidas, instituidas, establecidas, sino que vienen a prometernos el oro y el moro. Finalmente Fujimori hizo exactamente lo contrario que prometió en su campaña electoral, hizo el famoso Fujichoc, ¿no? Instauró un modelo neoliberal, se tumbó al Congreso y a las instituciones, se bajó a todos los poderes públicos, a los sindicatos y cuanta organización social había en el país, y nos metió en este caos que perdura hasta ahora, después de su muerte, y que más bien parece haberse agudizado con su hija Keiko Fujimori. Entonces, tenemos una lección que aprender, pues, y esa lección es decir, no desterrar esa clásica idea de no, yo no me meto en política, la política es cochina, yo para qué voy a opinar, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva a que aparezcan estos improvisados de la política y sin ningún respaldo por detrás nos metan en los problemas en que nos metió Alberto Fujimori, del cual nos ha heredado en Keiko Fujimori, y ahora seguimos en un tema crítico del que no podemos salir. Aprendamos esa lección, aprendamos a estar informados, aprendamos a colaborar y a compartir en comunidad, porque la comunidad es nuestro entorno, es nuestra vida. Los que viajan y viven fuera del país lo entienden mejor a veces que los que normalmente estamos dentro del país. Ellos saben bien que cuando llegan a un país extranjero tienen que respetar las leyes y ven toda una cultura y una idiosincrasia diferente de la nuestra. En cierta manera, tenemos que ponernos un poquito en esa distancia y decir, oye, ¿qué está pasando con mi país? ¿Y qué estoy haciendo yo por mi país? ¿No? ¿En qué estoy participando? Aunque sé, estoy compartiendo, ¿no?, la información que a mí me llega y me parece cierta, ¿no? Aunque sea, tenemos que hacer eso. No podemos quedarnos en la mentira o dejar que la mentira se difunda. Ahora conversaba justamente con una persona que me decía, no, ya déjenlo descansar al chino, ya para qué tanto, si ya se murió, ya. El chino se murió, el Fujimori. Tienen el poder. Exacto, tienen el poder. Entonces, como también creo que escuché mencionar a Siri Bazán, no es odio, es memoria. Y si nosotros no aprendemos de nuestra historia, vamos a repetir los grandes problemas que nos han llevado hasta el punto en el que estamos. Curiosamente, por ejemplo, ya lo coloco como un pie de página. En Alemania acaba de ganar en la región de Turingia y en otras regiones un partido llamado AfD,
¿no? Tiene un líder que están reivindicando el nazismo, es decir, el nazismo fue un caos en la Alemania, la partió en dos, terminó dividiendo a Alemania en dos, y sin embargo, el nazismo es algo que ahora aparentemente comienza a renacer. Se están olvidando ya de todo lo que pasaron en ese momento. Curiosamente, el líder de este partido AfD es un historiador, ¿no? Es alguien que debería tener presente la historia y sin embargo se la tira a la espalda y reverdece ideas que pusieron en caos a Alemania, a Europa y finalmente a todo el mundo, ¿no? Entonces hay que aprender de las lecciones de la historia. Si no aprendemos de las lecciones de la historia, no vamos para adelante nunca. Adelante, Timoteo. Bien, Miguel. Mañana, pasado mañana... No, pero hay un tema que quisiera que también nos puedas invitar. En tu canal has hecho un matiz de don César Hildebrand, una interpretación muy bien hecho, donde el señor César Hildebrand también deja su postura, si quiere, su mirada, su opinión de lo que ha pasado con Fujimori, titulando El verdadero Fujimori. Miguel. Sí, Timoteo, y en realidad tengo que corregirte porque no es obra mía exclusiva, sino tú has presentado un video muy, muy interesante, muy, muy llamativo, porque en realidad de lo que se trata es de exponer el punto de vista de un periodista que normalmente tiene una visión muy crítica del gobierno de Fujimori, pero que lo matiza justamente con comparaciones históricas, ¿no? Y eso lo enriquece. Entonces, vale la pena verlo, ¿no? Es ágil, está muy bien, digamos, explicado por la pluma de César Hildebrand, que es prácticamente el mensaje de don César el que se transmite. Y bueno, a veces uno no tiene a la mano el diario al que siempre recomendamos apoyar y comprar, porque es una voz autónoma dentro de la política peruana, y lo puede ver o lo puede escuchar a través de este video. Así que sí, los recomiendo, me gustaría que entren a mi canal, que lo vean, que me den un like también, para sentirme estimulado y seguir haciendo videos. Así es, Timoteo. Ahí está, pueden buscar el video en canal de Miguel, que pueden ubicar como Conexión Directa con Miguel Well. Ya les pasé el link para que puedan ir directamente y suscribirse al canal, sobre todo ver el video, dejar su comentario y compartirlo, ¿no? Es lo que corresponde, porque el programa está, digamos, al nivel de lo que se requiere, que es preciso, breve y exquisito para los oídos. En todo caso, nos vamos, Miguel, cuídate mucho. Tupananchi Kama. Muchas gracias a todos, un abrazo y como siempre decimos, Tupananchi Kama. Cuídense mucho, un abrazo. El Perú ahora se despertó, los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.